¿Qué tal? Muy buenas. Abrimos una ventana a la salud en Onda Mezquita 7 Televisión, como siempre con el propósito de recuperar, por supuesto, aspectos relacionados con la vida cotidiana que afectan a cada una de las personas. Hoy tenemos la suerte, además de hacerlo desde un punto de vista profiláctico, porque vamos a hablar de un tema yo creo que además es bastante interesante y sobre todo cada vez desgraciadamente más común, que es el deterioro cognitivo que puede derivar una serie de patologías. En una patología puede ser el propio Alzheimer o también en la propia demencia que muchas personas padecen. La verdad es que tenemos la suerte de contar con una persona experta en esta materia. Ana Sierra, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Víctor, buenas. Es vocal de alimentación del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, pero ha sido hasta hace nada prácticamente vicepresidenta de la Asociación de Alzheimer de Córdoba, ¿no? Sí, así es. Bueno, fíjate que echando un vistazo un poco y recabando información sobre el deterioro cognitivo, hay una cifra que ya de por sí llama la atención, y es que en el mundo cada tres segundos, se diagnostica a una persona con un tipo de deterioro de este tipo. Para que la gente pueda identificar lo que es el deterioro cognitivo como tal entendido. Pues es una pérdida de memoria que es progresiva y que después pues se acompaña progresivamente, pues hay una afasia, una aprasia, una falta de coordinación, una falta de no saber expresar lo que se quiere hacer, no hay unos movimientos coordinados, pues todo eso es la demencia y el Alzheimer. Fíjate que mucha gente podrá pensar, bueno, ¿cuál es la cantidad de personas que hay? Bueno, pues solo en el planeta evidentemente hay 50 millones de personas que ya padecen, que viven con una demencia, un tipo de demencia en el mundo. Y hablábamos también de datos de Andalucía que todavía podrán ser superiores a los que oficialmente hay, que son unos 165.000, sí, ¿no? Ayer mismo salió en prensa datos del consejero de Sanidad, que en Andalucía hay unos 160.000 personas que padecen demencia y el 75% de la enfermedad de Alzheimer. Yo estoy segura que son datos por debajo de lo real, porque no están todos los datos, todas las personas diagnosticadas como tal. De hecho, aquí en Córdoba, y según el doctor Agüera, que es el jefe de la unidad de demencia, pues hay en Córdoba unas 14.000 personas. Y con datos probablemente muy por debajo de la realidad. Sí, porque probablemente habrá personas que no tengan ese diagnóstico realizado como tal, pese a que puedan vivir de una manera, bueno, pues incluso independiente o solas, ¿no? Claro, porque... Personas mayores, sobre todo, a lo mejor. Sí, porque lo que es la demencia, el Alzheimer, pasa por diferentes etapas, desde un deterioro muy leve, una pérdida de memoria, que te das cuenta de que se te empiezan a olvidar cosas. Progresivamente, si no se trata, pues esa evolución pues va más o menos rápida. Lo que interesa es que esa evolución de la enfermedad, pues bien o con modificación de estilos de vida, y bien con terapia no farmacológica, pues vayamos enlenteciendo y vayamos frenando la evolución de esa enfermedad. Realmente es que merece la pena significar que para este tipo de patologías o afecciones, hablamos del deterioro cognitivo, no existe un tratamiento farmacológico como tal, pero sí existe a lo mejor un proceso preventivo, ¿no? Hablamos de profilaxis al principio para que, como bien dices, no se desarrolle en estadios mayores, ¿no? Sí, según el estudio Livingston que se ha hecho hace poco, pues existen una serie, hay 12 factores de riesgo, desde las edades más tempranas hasta ya las edades más seniles, más mayores, que pueden actuar sobre la enfermedad de Alzheimer. En las edades más tempranas es la educación, porque al nosotros tener una mayor actividad intelectual, pues tenemos como se llama una reserva cognitiva. Esto no va a evitar que a lo mejor en un futuro padezcan la enfermedad, pero sí la puede retrasar. Entonces el tener actividades que no tienen que ser actividades muy intelectuales, sí, pero a lo mejor el tocar un instrumento, la lectura, el ejercicio numérico, pues todo eso ayuda a que tengamos una mayor reserva cognitiva y esto va a hacer que aparezca un poquito más tarde. Después ya en edades mayores, en la edad madura, perdón, hay una serie de factores de riesgo comunes incluso a enfermedades cardiovasculares
que pueden actuar sobre la aparición de esta enfermedad. La hipertensión, accidentes cerebrovasculares, la obesidad, incluso la pérdida auditiva, porque esto va a conllevar a un aislamiento social. Incluso se está viendo que a lo mejor podría el tener esta pérdida de audición estar relacionado con el padecer la demencia. La demencia propiamente, ¿no? Lo que sí parece más que evidente o manifiestamente evidente es que la estimulación cognitiva parece que es una buena forma, ¿no?, de prever este tipo de afecciones. Sí, ¿no? Incluso en las edades más tempranas de la enfermedad, estos tratamientos no farmacológicos, como son talleres de estimulación cognitiva, talleres de memoria, fisioterapia, musicoterapia, incluso acompañado por supuesto de su tratamiento farmacológico, hace que la evolución de esta enfermedad vaya muchísimo más lento. En estas terapias es lo que se basan muchas de las terapias que se hacen allí en la asociación. Hay unos talleres de memoria que se llaman talleres de estimulación cognitiva, que hacen que estas personas pues realicen una serie de actividades para trabajar su cabeza, como yo le digo, hay que trabajar la cabeza. El desarrollo sobre todo de la misma, ¿no? Mucha gente podrá pensar que a lo mejor este tipo de enfermedades, hablamos sobre todo del Alzheimer, pero también evidentemente de la propia demencia, ¿no?, de la demencia senil, en ocasiones incluso una demencia que puede aparecer en personas más jóvenes también, ¿no?, incluso hasta los 40 años hemos estado hablando, ¿no? Sí, porque dentro de los factores de riesgo tenemos unos que son modificables, que son los que hemos estado hablando antes, y otros que no son modificables. Por supuesto, la edad, cuanto más mayor pues tenemos más riesgo de padecerla, porque la degeneración es para todos. A lo mejor uno nos afecta más o afecta a otro, afecta unos a más y otros a menos. Y después la genética, aunque muchas veces dice, bueno, mi abuela o mi madre ha tenido Alzheimer y yo la voy a tener. Pero nada más lejos de la realidad, ¿no?, porque a efectos de porcentaje no es grande la incidencia en ese sentido, ¿no? Los casos de Alzheimer debido a la genética es un 1%, y además suelen aparecer en edades muy, muy tempranas. Entonces yo te digo, tuvimos allí en la asociación una persona muy joven, no sé si tenía 30 y mucho o 40 y pocos años y tuvo Alzheimer, incluso con 50. Esos son sí casos debido a la genética, pero ya te digo que no es lo normal. Sí tenemos el gen que podemos hacer que se manifieste o no se manifieste, dependiendo si nosotros, el resto de los factores de riesgo, lo potenciamos o no lo potenciamos. Quizá aquí está un poco la clave, ¿no?, en el hecho en sí preventivo. Mucha gente lo que querrá saber, ¿no?, o lo que querrá identificar es todo aquello que no se debe hacer para desarrollar o potenciar, pues ese desarrollo, ¿no? Y está claro que tiene que ver mucho con los hábitos de vida, ¿no? Sí, por supuesto, una dieta saludable, rica en omega 3, porque los omega 3 tienen muchas propiedades antiinflamatorias, y estimulan lo que es sobre todo los omega 3, el DHA, pues actúa a nivel cerebral. La realización de ejercicio físico, mantener un peso adecuado, no abuso de alcohol, no tabaco, todo esto son la realización de ejercicio físico, no sé si lo he dicho, mantener alguna actividad. Todo esto son factores a tener en cuenta para prevenir este deterioro cognitivo. Preguntamos muchas veces al Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, que tan buenamente nos explica todo esto, cuál es el papel que genera el propio farmacéutico, que te iba a decir, en muchas ocasiones, yo diría casi en infinidad de ocasiones, se convierte en el primer facultativo, ¿no?, prescriptivo de alguna manera, médico o sanitario, ¿no?, de cara a cualquier usuario, ¿no? Pues sí, nosotros además trabajamos con todas las asociaciones de pacientes, incluso con la Asociación de Alzheimer, y pues les podemos indicar cómo actuar, cómo llegar a ello, en cualquier síntoma que se pueda padecer o notar la persona
bien sea la misma persona o los cuidadores. Los cuidadores ya es porque ya la persona tiene un deterioro mayor. A cualquier síntoma que se pueda tener, pues se debe de acudir también al médico. Y hay por ahí también una encuesta que se puede hacer para determinar qué deterioro cognitivo, si hay algún riesgo, se padece algún tipo de deterioro cognitivo. Y vosotros intercedéis de alguna manera en que eso se pueda canalizar, ¿no? Sobre todo a la hora de poder prever o de un prediagnóstico, ¿no? Pues podemos echarles una mano, sí. Claro. Hay una cosa que también me gustaría resaltar hemos hablado de los factores de riesgo modificables. Se ha hablado, hay un estudio, ¿no? Creo que es el estudio de Livingstone, que determina unos 12 factores de riesgo que a lo largo de la vida, bueno, pues podrían derivar en aplacar un poco, ¿no? Hasta en un 40% la evolución de este tipo de afecciones o patologías, ¿no? También sois vosotros los que recomendáis, ¿no?, esos hábitos, o podéis recomendar esos tipos de hábitos, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros siempre, pues lo que es dieta saludable, realización de ejercicio físico, mantener el peso, control de la tensión arterial, control de la diabetes, todo eso siempre lo recomendamos en la oficina de farmacia y es nuestro caballo de batalla. Allí, entiendo, ¿no? Y digo que es algo que se puede hacer allí, ¿no? Claro, sí. Además, ya te digo, son factores de riesgo muy relacionados con riesgo cardiovascular, o sea que van de la mano. Todo este tipo de afecciones tienen una serie de fases, bueno, casi como todo en la vida, ¿no? O estadios, por llamarlos de una manera más concreta, ¿no? ¿Cuándo se advierte realmente que hay un problema que ya, bueno, evidentemente no tenga remedio, pero sí pueda tener un poco más, se pueda paliar de una manera u otra? ¿En qué fase? Pues las 3 primeras fases, cuando hay unas ligeras pérdidas de memoria, hay un deterioro, son las 3 primeras fases, hasta un deterioro cognitivo leve, se puede ahí actuar de forma no farmacológica para que la evolución de esa enfermedad ya no progrese tan rápidamente, o sea, se vaya enlenteciendo. Por supuesto, con tratamiento farmacológico, que eso es el tratamiento que actualmente hay a nivel médico. Sí. ¿Cuáles son esos tipos de tratamientos farmacológicos? Porque si bien la enfermedad no se puede, habíamos dicho, la enfermedad ya más gravosa, como puede ser el propio Alzheimer o una demencia mucho más ya galopante o acuciante, ¿cómo influye el tratamiento farmacológico y qué tipo de tratamiento se desarrolla? No, los tratamientos farmacológicos son los que, por supuesto, el médico prescribe, ya dependiendo de la etapa en la que esté y dependiendo de su estado, desde una demencia leve hasta una demencia, un Alzheimer. O sea, pero eso ya es tratamiento médico. Después los tratamientos no farmacológicos son los que te he comentado antes, en cuanto a terapias ocupacionales, talleres de memoria, talleres de estimulación cognitiva, musicoterapia, actividad física, ejercicio físico, todo este tipo de fisioterapia incluso también para evitar que la musculatura se quede rígida. ¿Existe algún tipo de fármaco que pueda potenciar el desarrollo cognitivo? Voy a poner un ejemplo claro que seguramente mucha gente lo entenderá, ¿no? En épocas de exámenes hemos visto en infinidad de ocasiones anuncios en la propia televisión, en la propia radio que incitan a tomar una serie de productos, ¿no? sé si fármacos como tal, pero o productos vitamínicos que hagan, bueno, que esté uno más estimulado. ¿Esto es así? ¿Se debe hacer caso a esto o no es así como tal? Sí, existen complementos alimenticios que estimulan la concentración, sobre todo en época de exámenes, se suelen tomar y la verdad que ayudan. Pero no son medicamentos, son complementos alimenticios, tienen otra categoría y ayudan a la concentración, a la memoria, a que esté uno como más atento. Sí, vamos, son eficaces, la verdad que son eficaces. Bueno, pues hay que tenerlo también en cuenta porque además todo esto también lo puede asesorar, ¿no? Precisamente un propio... Sí, esto sí lo podemos nosotros lo podemos asesorar. Un consejo para la gente que nos esté viendo que empiece a decir, oye, pues yo igual he perdido algo de oído.
tengo alguna pérdida de memoria ya, o no recuerdo tal cosa o tal otra. ¿Es preocupante esto? ¿Hay que abordarlo incipientemente o no tiene por qué tampoco? A ver. Yo creo que en esos casos pues se debe de acudir al médico, ¿vale? Y pues nada, hablar con el médico, a ver si él considera que se debe de derivar a alguna unidad o hacerle un seguimiento. Entonces eso ya es diagnóstico médico. Bueno, pues Ana, ha sido un placer, como siempre, tenerte con nosotros, que nos expliques además todo esto que además decíamos al principio, el deterioro cognitivo es algo que está no solo a la orden del día, sino que está además demasiado inmerso, desgraciadamente, en nuestra sociedad por multiplicidad de factores y qué mejor que tener esos métodos preventivos y ese asesoramiento previo para, bueno, no si bien a lo mejor acabar con la propia patología, pero sí al menos alargar lo que viene siendo la llegada de la misma, ¿no? Ha sido un placer tenerte con nosotros. Ana es vocal de alimentación del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y como tal, en esta ventana de salud, hoy nos ha hablado de este tipo de afecciones. Gracias, Ana, por estar aquí. Gracias a vosotros, Víctor. Pues abriremos, por supuesto que sí, una nueva ventana aquí en esta casa para abordar temas de salud que tanto nos interesan a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí, procuren ser felices. Adiós.